Entonces, nuevamente a los asistentes a este evento les agradecemos, digamos, que generen ese espacio para acompañarnos. Este espacio que, digamos, nos permite estar en comunicación con ustedes y que además les ayuda en su formación académica y personal. Todo esto es gracias al proyecto Reto a la U en su tercera versión de parte de la Secretaría de Educación Distrital y la Universidad Nacional de Colombia. Este evento de hoy está liderado por la Facultad de Ciencias y se denomina Avances en Sostenibilidad Computacional en Colombia. Es presentada por el profesor Francisco Gómez, que es docente del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Entonces, profesor, muchas gracias a usted por este espacio también, por acompañarnos y adelante con su presentación, profesor. Aquí. Estaba hablando sin el micrófono. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de sostenibilidad computacional. Somos pocos. Si hay preguntas, tal vez me pueden interrumpir, levantar la manito. Yo voy a tratar de estar pendiente y las vamos haciendo. Como nos estaban contando, mi nombre es Francisco Gómez. Yo soy profesor del Departamento de Matemáticas. Trabajo principalmente en el programa de Ciencias de la Computación y en el programa de Matemáticas Aplicadas, la maestría en Matemáticas Aplicadas dentro de la Facultad de Ciencias y colidero un laboratorio llamado Laboratorio de Análisis de Datos junto con profesores de la Facultad de Agronomía. ¿Listo? Entonces, ya van a entender por qué esto encaja dentro de lo que uno puede hacer en matemáticas. Entonces, les voy a empezar hablando de algo que tal vez ustedes conocen, porque ha estado muy en boga durante los últimos años y se refiere al concepto de sostenibilidad. Entonces, por allá en los años 70, 80, empezó como una preocupación grande sobre qué iba a pasar si explotábamos de manera inadecuada los recursos naturales que teníamos. Eh, a partir de esa preocupación, de todos esos movimientos de los 60 y los 70, alrededor de los 80 se acuña este término que es el término de sostenibilidad o desarrollo sostenible. La idea detrás de ese concepto es que uno puede explotar los recursos que tiene, satisfacer las necesidades que tiene sin comprometer a las generaciones futuras. Entonces, digamos que esa idea es simple, pero es muy poderosa, porque supone que nosotros podemos explotar lo que tenemos, de hecho lo tenemos que explotar, si no, no podemos sobrevivir, pero no deberíamos explotarlo tanto como para que no quede nada, para que los que nos siguen lo puedan utilizar. Eso nos perpetuaría, digamos que idealmente como especie, por lo menos en lo que respecta a nuestra responsabilidad eh, en los tiempos en los que vivimos, ¿listo? En el tiempo en el que estamos. Entonces, ese es un concepto bastante poderoso que convoca muchísimas áreas y ese concepto se aterriza posteriormente en el año 2013 en una agenda que propone la ONU y esa agenda se refiere a un conjunto de metas de sostenibilidad. Entonces, lo primero que uno puede entender es qué es eso, lo primero que puede discutir es qué es eso de sostenibilidad. Sostenibilidad es tomar decisiones sobre cómo podemos explotar los recursos que tenemos sin sacrificarlos para las generaciones futuras. Resulta que esas decisiones se pueden entender como la intersección entre, entre tres diferentes dimensiones de la sociedad, la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica. Tal vez un ejemplo les ayude a pensar mejor, a aterrizar mejor este concepto. Piensen ustedes en generación de energía. La generación de energía, por ejemplo, a partir de recursos hídricos, es una necesidad que tiene la sociedad. Necesitamos energía para básicamente sobrevivir y eso tiene unas implicaciones económicas. Eh, Podríamos generar muchísima energía, por ejemplo, piensen ustedes en el Sumapaz, podríamos encauzar el río Sumapaz y a partir de eso, por ejemplo, poner hidroeléctricas e inclusive generar energía eléctrica y venderla a otros países. Digamos, en principio la sociedad se beneficiaría, tendríamos una ganancia económica como país, pero
impactaríamos de manera negativa los ecosistemas que están presentes alrededor de esa región. Esa es una discusión muy importante porque eso nos lleva a la pregunta de hasta dónde tenemos que explotar lo que tenemos sin comprometer, por ejemplo, nuestros recursos ambientales o nuestros recursos económicos. Por otro lado, tenemos que generar energía, ¿no? Entonces, todos quisiéramos idealmente que nunca tocáramos los recursos naturales, pero pues digamos que la razón por la que hemos sobrevivido como especie es porque explotamos esos recursos naturales. Entonces, ahí surge una pregunta, ya cuando uno se sienta a pensarlo, bastante curiosa y no fácil de resolver, y es cómo podemos explotar esos recursos naturales sin sacrificarlos. Entonces, eso nos lleva a esta intersección entre estas tres dimensiones. Em, para aterrizar aún más ese concepto, la ONU plantea en el año 2013 un punto de metas de Sustainable Development Goals, que deben de ser como objetivos de desarrollo sostenible, que de hecho están muy en boga en estos momentos en tiempos de elección. Uno escucha a muchos candidatos hablando de esto. ¿Y a qué se refieren? Se refieren a metas que como sociedad deberíamos intentar alcanzar a nivel global. Entonces, hay diferentes metas, por ejemplo, algunas relacionadas con cosas que nos tocan a nosotros, la calidad de la educación, el bienestar en salud, que la gente no pase hambre, que viva en zonas seguras, que tenga acceso a un trabajo decente. Todas esas cosas, naturalmente, si las logramos, pues van a beneficiar a la sociedad y son metas que están en las agendas públicas de inversión de la mayoría de los países, sino de todos. Entonces, se hizo como un acuerdo de todos estos gobernantes de muchos países y vamos a apuntarle a estas metas. Algunos van más adelante, otros van más atrás. Pero digamos que hay un objetivo común que es tratar de cumplir en la medida de la posible, tratar de llegar en la medida posible a esas metas. ¿Listo? Entonces, aquí las vemos en más detalle. De todas estas, seguramente, si nos ponemos a reflexionar, nos tocan de alguna manera. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros desde la computación, por ejemplo, para contribuir al cumplimiento de esas metas? Entonces, vamos a trabajar, simplemente a nombrar un problemita que seguramente ustedes conocen y vamos a ver cómo ese problema se intersecta, se sobrelapa con lo del desarrollo sostenible. Creo que todos estamos aquí en Colombia, todos nos habremos todos hemos escuchado en algún momento que siempre dice que Colombia es un país mega diverso y lo ponen a Colombia dentro de generalmente los 5 primeros más megadiversos. Entonces uno se pregunta, ya cuando se sienta más allá del discurso de la megadiversidad, por ejemplo, ¿cómo puede explotar mejor esos recursos? Para explotar un recurso, lo primero que se tiene que hacer es entenderlo. Y para entenderlo, pues hay que hacer por lo menos una descripción cuantitativa de lo que está pasando. Entonces, resulta que es muy curioso, pero nosotros todavía no sabemos ni tenemos una idea muy clara de, por ejemplo, cuántas especies de palmas tenemos. De hecho, estamos todavía descubriendo especies de palmas. En el Instituto de Ciencias Naturales uno va allá y habla con los profesores y ellos descubren diferentes tipos de especies, las condiciones de violencia, por ejemplo, supusieron obligaron a una restricción de ciertos territorios y cosas que todavía se están descubriendo. Y esas cosas que todavía se están descubriendo tienen un potencial grande, pero para poder entender esa complejidad necesitamos herramientas, ¿listo? Entonces, el punto es que entender esa complejidad implica entender la complejidad de los sistemas biológicos y los sistemas biológicos por naturaleza son muy complejos. Un sistema no es más que un conjunto de unidades que interactúan entre sí. Lo que ustedes ven acá es un mapa metabólico. La intención no es que entiendan qué es lo que está pasando por acá, pero básicamente lo que hay acá es un proceso biológico y lo que hay son variables asociadas a ese proceso biológico y relaciones entre esas variables, y eso solo explica lo que está pasando en nuestro metabolismo en un momento particular del tiempo. Imagínense que eso está pasando muchas veces de manera simultánea. Esas acciones están sumándose entre sí y a través de eso pues está generando la vida.
Entonces uno se pone a pensar y dice, uy, es que el problema de entender la biología es un problema complejo. Eh, y ese es un problema que uno tiene que resolver para poder construir, por ejemplo, unos inventarios aterrizados respecto a lo que está pasando acá y entender cuál es el potencial de esos recursos y poderlos explotar. ¿Listo? Obviamente de manera racional. Entonces, la biología es compleja y uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué es compleja? No, una de las razones por las cuales la biología es compleja es porque se constituye a partir de interacciones de naturaleza emergente de unidades muy, muy pequeñas. Entonces, si ustedes piensan en un órgano como el cerebro, que es muy, muy, muy complejo, el cerebro está compuesto o resulta de la interacción de regiones cerebrales. Esas regiones a su interior están compuestas de circuitos que son conjuntos a su vez de células o neuronas, y esas células o neuronas al final tienen un mecanismo molecular que es el que en últimas puede estar generando las interacciones que uno ve a nivel del órgano grande. Entonces, hay muchas unidades, hay muchas interacciones de diferentes tipos, y eso es la vida, y eso es lo que nos gustaría entender a nosotros. Sin embargo, el reto de modelar la vida no es un reto menor, porque hay muchos agentes, muchos elementos, muchas interacciones, y modelar en últimas, en términos nuestros matemáticos, se traduce en la tarea de poder escribir ecuaciones o explicaciones sencillas que le permitan a uno entender qué está pasando por acá por detrás. ¿Listo? Entonces, una alternativa que uno tiene para hacer eso es, se sienta y construye el juego de ecuaciones o utiliza datos. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver por qué esto es importante. Y lo vamos a ilustrar a través de un ejemplo. Resulta que este señor se llama Humberto de Ancona, un biólogo. Él estaba cortejando a la hija de un matemático, se llamaba Vito Volterra, y en sus conversaciones, mientras estaba haciéndole visita a su novia en la casa del suegro, empezó a comentarle al suegro, que era matemático, sobre unos datos que él había compilado acerca del porcentaje de tiburones que se habían capturado en el mar Mediterráneo alrededor de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa acá? En el 1914, digamos que digamos, se capturaron un 11.9% de tiburones eh, respecto a una medida estándar, por ejemplo. Piensen en esto como se capturaron, no sé, 119 tiburones. En el 15 se capturaron 21 tiburones, 214 tiburones, 221. Este número, el porcentaje de tiburones, fue aumentando. No sé si todo el mundo alcanza a ver el patrón. Aquí esto va de 11, 20, 22, 21, 36 y empieza a decrecer después de este punto de acá. Y él observó esos datos y se preguntó, y le preguntó al matemático si podía encontrar una explicación un poco más cuantitativa de qué era lo que estaba pasando, de por qué la naturaleza estaba exhibiendo esos patrones. Somos poquitos, me gustaría, si alguien tiene una idea de qué pudo haber estado pasando en ese momento alrededor de 1918, ¿alguien podría dar alguna explicación de qué pudo haber estado pasando? ¿A alguien se le ocurre alguna explicación? La que sea, simplemente para escucharlos. Somos poquitos, no tengan miedo de abrir el micrófono. A ver, los ayudo. ¿Qué pasa en 1918? Estábamos en el pico ¿de qué? De la guerra, ¿cierto? Sí, sí, ya abriste el micrófono. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el 18? Da, sí. Está tímido o tímida. Entonces, en 1918, básicamente era el pico de la guerra. Pero pónganse a pensar en esto. Cuando estamos en el pico de guerra, la gente está pensando en la guerra y no está pensando en pescar. Entonces, si no está pescando, el recurso pesquero se hace, digamos que más grande. Eso implica que hay más comida para los tiburones. Y si hay más comida para los tiburones, la población de tiburones puede prosperar. ¿Listo? Entonces, resulta que si la población de tiburones prospera,
pues ellos tienen que comer. Y como tienen que comer, pues se comen a los pececitos y la cantidad de peces disminuye. ¿Listo? Seguida por una disminución después de la cantidad de tiburones, porque si no hay recurso pesquero, los tiburones se mueren. Y el juego vuelve a empezar. ¿Listo? Ese comportamiento fue modelado por este señor, Vito Volterra. Entonces, veamos un poco lo que decía Vito Volterra respecto a Humberto d'Ancona. Ancona era el biólogo, Vito Volterra era el matemático. Entonces, Humberto d'Ancona me entretenía muchas veces con estadísticas, datos que él compilaba sobre la pesca en periodos de guerra y en periodos previos a ella, preguntándome si le podía dar alguna explicación matemática sobre lo que estaba pasando por detrás. Entonces, lo que hace Vito Volterra es que él plantea un juego de ecuaciones matemáticas que después se convierte en un modelo matemático que uno estudia en matemáticas y estudia en computación, que se llama el modelo depredador-presa. En el caso de los tiburones y los peces, naturalmente, pues los tiburones sirven como depredadores y las presas son los pescaditos, ¿no? Uno podría pensar en un modelo similar donde los depredadores sean los linces y las presas sean los conejitos. Entonces, este juego de ecuaciones de acá se refiere a una entidad matemática, una estructura matemática que nosotros estudiamos y que la mayoría de la gente que estudia matemáticas universitarias estudia y se refiere a las ecuaciones diferenciales. Entonces, básicamente, esto es algo, tal vez ustedes lo conocen de su último año de colegio, y eso se refiere simplemente a el cambio en la cantidad de población de peces respecto al tiempo. ¿Cómo va la velocidad de cambio de la cantidad de población de peces respecto al tiempo? Y este de acá, el de abajo, el de Y, se refiere a la cantidad de cambio en la cantidad de, o al cambio en la cantidad de tiburones respecto al tiempo. Y lo que dice acá es sencillo, ya después de que uno entiende eso. X es la cantidad de peces. Entonces, ¿de qué depende la cantidad de peces? La velocidad de cambio en la cantidad de peces. Depende de la cantidad de peces que hayan. Este primer término, alfa por X, se puede entender como aquí están naciendo peces, no sé si todo el mundo lo ve, es directamente proporcional a la cantidad de peces, menos, y este X por Y, lo podemos entender como que los peces se encontraron con los tiburones y los tiburones se los comieron en una proporción B. Eso, como se los comieron, eso hace que disminuya la cantidad de peces, por ejemplo, en una unidad de tiempo. Entonces, esto de acá, esto que les estoy mostrando, es un modelo que está explicando ese comportamiento en términos cuantitativos. Lo que dice acá es que cuando los peces se comen a los tiburones, pues eso hace que la cantidad de tiburones aumente un poco, pero algunos tiburones se mueren. ¿Listo? Entonces eso hace que la cantidad de tiburones que surgen en una unidad de tiempo eh, tenga este término negativo acá. Entonces resulta que ese juego de ecuaciones diferenciales uno lo puede resolver, de hecho lo puede resolver analíticamente, también lo puede resolver numéricamente y puede empezar a estudiar qué estaba pasando. Pero lo interesante detrás de esta historia es que la interacción entre las matemáticas y la biología nos permiten, por ejemplo, construir modelos que nos explican comportamientos complejos como este que teníamos observado, que habíamos observado en los datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay ahí detrás? Hay la interacción entre dos disciplinas y está la respuesta a un problema que es un problema súper importante que, por ejemplo, tiene mucha relevancia en planeación en recurso pesquero. ¿Y dónde surge el asunto? Surge de datos y observaciones de la naturaleza que son explicados a través de un conjunto de ecuaciones que en este caso modelan ese comportamiento. ¿Listo? Entonces, eso nos lleva a un problema, es el problema de cómo podemos usar esas ideas para modelar otros problemas. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema de la vida real, planteamos una pregunta científica, ¿por qué estará pasando este pico de acá?
planteamos un modelo matemático que lo que hace es hacer de manera explícita, en términos del lenguaje matemático, las hipótesis que nosotros tenemos respecto a por qué ese fenómeno está pasando. Eso nos da un resultado científico que comparamos para ver, que evaluamos en términos de nuestra pregunta, la pregunta que hicimos realmente al final. Y después de todo esto podemos construir soluciones para el mundo real. Por ejemplo, esto nos podría servir para diseñar políticas de pesca. ¿Por qué? Porque pues, la idea es pescar cuando haya más recurso pesquero, porque si pescamos cuando hay menos recurso pesquero, tenemos el riesgo de acabar, por ejemplo, la población o extinguirla. ¿Listo? Entonces, todo esto arranca en esas interacciones y arranca desde la adquisición de datos. Resulta que lo de los datos, gracias a la computación surge por allá en los 50, y la computación surge como un mecanismo para automatizar el procesamiento de datos. Junto con la computación, el computador como tal, arranca también el desarrollo de un conjunto de tecnologías que nos permiten adquirir datos y generar datos. La tecnología más cercana y la que más ustedes conocen es la que estamos usando en este momento, que es la Internet. Entonces, después de que surge la Internet y en particular después de que surgen los teléfonos móviles, empieza a haber una gran cantidad de datos de todas las naturalezas que describen muchísimos fenómenos, y esos datos son análogos a lo que Humberto de Ancona tenía, datos que describen fenómenos. Y nos interesaría entender o construir explicaciones cuantitativas, como este juego de ecuaciones, para esos fenómenos. Esta ya es la versión moderna de esa historia. Entonces, esto es lo que se conoce como ciencia de datos. Y la ciencia de datos es eso que está en boga. Alrededor de esto ahí está la inteligencia artificial, lo de machine learning, pero en la práctica es parecida a la historia de Humberto de Ancona. Hay gente con datos, hay unas herramientas matemáticas que pueden utilizarse para explicar esos datos. La interacción entre esas dos cosas nos puede dar soluciones reales y útiles, ya que es igual. Nosotros tenemos una hipótesis sobre lo que está pasando, diseñamos unos experimentos para adquirir datos o generar esos datos, utilizamos algo para procesar esos datos, construimos un modelo matemático que en el escenario moderno se refiere a modelos de inteligencia artificial, por ejemplo. Ese modelo matemático intenta explicar el fenómeno que se está observando a través de los datos y construimos soluciones reales. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en nuestro grupo, ciencia de datos, y trabajamos en problemas de biología y de ciencias sociales. Entonces, partimos de problemas reales, como este problema de acá, por ejemplo, ya les cuento. Intentamos, a partir de esos datos, encontrar explicaciones sobre, por ejemplo, cómo la naturaleza está operando. Entonces, cambio ahora y voy a empezar a contarles algunos ejemplos de problemáticas en las cuales hemos venido trabajando durante los últimos años, donde lo que acabamos de contar, que es un resumen muy grande de cómo se modela un problema a partir de datos, cómo esa metodología la hemos utilizado para abordar problemas de naturaleza distinta. Como lo que nos interesa a nosotros es entender los problemas tal como Humberto Dancona y Vito Volterra les interesaba encontrar la explicación a esos problemas, pues les voy a contar un poco sobre el tipo de problemas en los que estamos trabajando. Resulta que hace algunos años empezamos a trabajar con pacientes comatosos. ¿De dónde salen esos pacientes comatosos? Resulta que si ustedes sufren un accidente traumático, por ejemplo, un accidente automovilístico o un accidente cerebrovascular, por ejemplo, su corazón se para. En el caso del accidente traumático, lo que hay es por ejemplo, si ustedes van en el carro y frena o se estrella el carro, lo que hay es un movimiento rápido, muy eh, veloz de la cabeza, y eso genera unas fuerzas que rompen axones, que rompen conexiones cerebrales, y puede pasar que ustedes terminen en algo que se llama un estado de inconsciencia. Ahorita comento un poco más sobre los estados de inconsciencia, pero es, digamos, es un estado donde usted está inconsciente, ya lo vemos. Otra forma de que pase eso, por ejemplo, es que su corazón se pare. Cuando su corazón se para, deja de bombear sangre, y si no bombea sangre, pues no le va a llegar oxígeno ni glucosa a su cerebro, y su cerebro necesita eso para operar, y se empieza a morir. Y si el paro cardíaco dura por bastante tiempo o hay un bloqueo en alguna de las arterias, el resultado básicamente es el mismo. Su cerebro, las zonas que no están irrigadas empiezan a morirse y usted de nuevo pierde la conciencia.
¿Listo? Entonces, cuando esas dos condiciones ocurren de manera, digamos que muy severa, ustedes pueden perder la conciencia y la pueden perder de manera casi permanente. Y eso es cuando uno empieza a hablar de que el paciente quedó en estado o la persona quedó en estado de coma. Entonces, no sé si ustedes, me imagino que alcanzaron a escuchar de Schumacher y también de Cerati. Schumacher es un ejemplo de un paciente que quedó en estado de coma. Él estaba esquiando allá en Europa y ¡pum! En un accidente muy, parece que muy tonto, se cayó y se golpeó la cabeza, un accidente traumático y quedó en estado de coma. El estado de coma es un estado, aquí lo tenemos, pues, un estado caracterizado porque dos dimensiones sobre las cuales nosotros podemos intentar cuantificar em, la conciencia están en cero. Entonces, piensen, una visión muy simple de la conciencia es, una persona es consciente, o ustedes son conscientes, cuando la respuesta a los estímulos exteriores, cuando ustedes pueden responder a los estímulos exteriores. Por ejemplo, si yo en este momento les dijera, los tuviera al frente y les dijera, por favor, levanten la mano. Entonces, yo les estoy dando un estímulo auditivo y si ustedes levantan la mano, son capaces de responder a ese estímulo auditivo. Esa es una de las dimensiones de la conciencia y se llama el arousness en inglés, es como la respuesta al estímulo. Y otra de las dimensiones tiene que ver con la existencia de un modelo interior que en su cabeza, que les dice, yo soy, en mi caso, Francisco Gómez, y yo estoy rodeado, en este caso, de una sala, y estoy en Bogotá, tengo un modelo de mí mismo. Ese modelo se llama, le llamamos en inglés awareness. Entonces, uno puede pensar en ese problema, en eso como un espacio bidimensional, en esas dos dimensiones como un espacio bidimensional, lo voy a pintar por acá, entonces, como dos dimensiones acá. Entonces, aquí, por ejemplo, en el X voy a poner la respuesta en estímulo y en el Y voy a poner el modelo de yo que tengo. Entonces, olvídense por ahora un poco de esto que estaba contándoles acá y recuerden lo que pasó anoche, antes de que se acostaran a dormir. Antes de que se acostaran a dormir, ustedes seguramente tenían una respuesta al estímulo muy grande y tenían un modelo de quiénes eran ustedes. Entonces, ustedes estaban por acá, estaban conscientes. ¿Listo? Pero ustedes se fueron a dormir. Y así soñaran, cuando uno sueña, está acostado, de pronto lo mueven, no siente qué está pasando, le hablan, si no le hablan muy duro, no siente qué está pasando. Entonces, su respuesta al estímulo baja, se hace un poco más baja, y su modelo del yo de pronto está por acá arriba, ¿no? Porque si ustedes están soñando, esa fase del sueño se llama la fase REM, la fase REM del sueño. Entonces, digamos que podría estar acá. ¿Qué estoy intentando mostrarles? Que en este espacio uno puede empezar a ubicar los distintos estados de inconsciencia. Ustedes pasan en el sueño por un estado muy particular, que es el estado de sueño profundo. Y en estado de sueño profundo, su cerebro está no necesariamente tan activo. Ustedes, de hecho, no tienen un modelo de ustedes, se pierde ese modelo. Y si ustedes los mueven o los empujan, no necesariamente está tan despierto. ¿Listo? Si alguno de ustedes le han hecho eh, anestesia general, darán fe de que cuando uno le hacen una operación con anestesia general, básicamente uno está en el quirófano, le ponen la anestesia y uno se despierta. Cuando se despierta, se da cuenta de que lo han abierto, pasó cualquier cosa. En anestesia general la gente no necesariamente, no es como las películas que dice que está dormido o está soñando, no, falso. La mayoría de las personas que entran en anestesia general están como por acá, están muy cerca, no tienen una respuesta al estímulo tan grande y por otro lado, su modelo del yo, por ejemplo, el que los hace ser conscientes de que ustedes existen en un sueño, eso se pierde completamente. ¿Listo? Por eso es que lo pueden operar a uno de abrirlo y uno no dice nada. Y por eso es que cuando uno se despierta de anestesia general es como si hubiera parpadeado. ¿Listo? Entonces, este estado es un estado farmacológicamente inducido, el de la anestesia, de inconsciencia total. Y este estado, digamos que en este espacio de representación es muy parecido a lo que tendrían las personas en estado de coma. Entonces las personas en estado de coma no tienen respuesta al estímulo, ustedes los pueden mover, les pueden hablar, no responden y no tienen un modelo de lo que está pasando alrededor. Es como si estuvieran anestesiados.
¿Listo? Ese estado de coma clínicamente se ha estudiado, se ha descrito que dura más o menos hasta 3 semanas y después de 3 semanas esos estados pueden empezar a derivar otros estados neurológicos. Entonces, por ejemplo, algunas de esas personas se pueden recuperar, otras personas se pueden ir a un estado llamado estado vegetativo. En el estado vegetativo, los pacientes empiezan a mostrar algo de respuesta al estímulo, no están completamente quietos, por ejemplo, recuperan algunos reflejos. Entonces, las personas en estado vegetativo, por ejemplo, mueven los brazos o a veces abren los ojos, pero su contenido de conciencia, el contenido, su modelo es mínimo. Algunas de esas personas empiezan a recuperar paulatinamente la conciencia, pero es una conciencia fluctuante. A veces recuperan la conciencia durante algunas horas, por ejemplo, y a veces se apagan. Piensen en un switch. A veces se prende, a veces se apaga, a veces se prende, a veces se apaga. Esos estados son llamados estados de mínima conciencia o conciencia fluctuante, y algunas de esas personas se quedan en estados permanentes vegetativos, que esas son las mal llamadas vegetales, personas que quedan como vegetales. Uno no lo sabe, pero hay una alta incidencia de estas condiciones y hay sitios, por ejemplo, aquí en Bogotá, donde hay personas que están en estos dos estados. ¿Listo? Algunas de esas otras personas, sencillamente su cerebro no da más y su cerebro muere. Otras personas llegan a una condición que es bastante, bastante complicada y es una condición donde usted está completamente consciente de lo que está pasando alrededor, pero no puede expresarse, no puede moverse. Está encerrado en su cuerpo, por eso se llama síndrome del encerramiento. Entonces, las personas en lock-in entienden, escuchan, les duele lo que está pasando alrededor, pero no pueden expresarlo porque no, sencillamente no tienen capacidad motora. Algunos de ellos mantienen, por ejemplo, solamente la posibilidad de parpadeos y a través de eso se comunican. Listo, entonces, hay una pregunta bastante interesante y es la pregunta de cómo yo distingo entre estos dos estados, déjenme que un segundo borramos esto, entre estos dos estados que están, un segundo acá, entre estos dos estados, el estado de mínima conciencia y el estado permanente vegetativo. Porque esa pregunta es interesante. Resulta que para responder a esa pregunta, lo que se hace comúnmente es que se realiza un examen neurológico. Este, por ejemplo, es un médico belga con el que nosotros trabajamos. Él es tal vez de los tipos que más sabe de esto en el mundo. Y ellos, yo trabajaba en ese laboratorio en Bélgica y después replicamos algunas de esas cosas acá en Colombia. Lo que hace, se llama Steven, lo que hace Steven en este caso, por ejemplo, es que él pone al paciente y hace que se refleje en el espejo y empieza a mover el espejo. Entonces, si uno puede hacer seguimiento de su cara en el espejo, quiere decir que de pronto entiende que ese es usted e intenta hacer ese seguimiento. Esa es una respuesta visual, un estímulo visual. Básicamente, la excitación es ver su cara y si usted se está siguiendo, uno puede decir, bueno, ahí de pronto hay signos de conciencia. El problema es que recuerden que yo les hablaba de estados de conciencia fluctuante. Imagínense que uno llegue a hacer este examen en un momento donde la conciencia esté apagada. Entonces, naturalmente el paciente no va a poder responder porque la conciencia está en off. Sin embargo, puede que, y pasa a veces, que el médico salga de la habitación y el paciente recupere la conciencia. Entonces tendríamos un diagnóstico que es incorrecto. La tasa de ese tipo de diagnósticos incorrectos es de alrededor del 40% y es una tasa bastante alta si uno piensa en las consecuencias de tener un diagnóstico incorrecto. Si uno dice que, por ejemplo, una persona está en estado de mínima conciencia cuando estaba en estado permanente vegetativo, va a intentar, por ejemplo, ayudarle a recuperarse a esa persona. Uno podría pensar a simple vista, no, es que eso no está mal, pero es que si esa persona ya no tiene una posibilidad de recuperación, esos recursos se podrían utilizar para otra persona. Por otro lado, si uno se equivoca diciendo que una persona está en estado permanente vegetativo cuando estaba en estado de mínima conciencia, eso implica una decisión complicadísima porque, por ejemplo, uno le puede negar la posibilidad de atención a una persona que podría recuperarse.
porque en los últimos años, por ejemplo, se han empezado a investigar algunas terapias que le permiten a uno recuperar los niveles de conciencia. ¿Listo? Entonces, eso, digamos, en últimas, el diagnóstico, distinguir entre esos dos estados de conciencia implica, con los métodos tradicionales, implica un alto porcentaje de errores, de falsos positivos y de falsos negativos. Entonces, una idea que a uno se le puede ocurrir es, uno puede asumir que el fenómeno de la conciencia radica principalmente en el cerebro. Entonces uno le podría interesar o le interesa describir qué mecanismos o qué estructuras del cerebro podrían estar ligadas al fenómeno de la conciencia. Entonces, yo sé que eso suena un poco raro, pero me imagino que ya a estas alturas de la vida todo el mundo sabe que, por ejemplo, hay zonas del cerebro que se encargan del procesamiento de los estímulos visuales y del procesamiento de los estímulos auditivos. Esos son, digamos que, zonas que ya se conocen desde hace mucho tiempo, arrancan con los estudios de Ramón y Cajal sobre la anatomía y la segregación en términos de estructuras anatómicas distintas en el cerebro. Eh, y digamos que ya lo conocemos. Pero entonces uno se hace la pregunta. Claro, la conciencia es algo que es muchísimo más elaborado, uno podría pensar eso, pero debería uno poder, uno le gustaría encontrar o escribir el mecanismo que reside detrás de la conciencia. Por lo menos para este caso acotado, que nos permita distinguir entre los niveles de conciencia en estos dos estados, que ya es un problema real, clínico. Entonces, el objetivo ahí sería realizar mejores diagnósticos, pero ¿cómo lo puedo hacer? Y la respuesta es que lo puedo hacer observando la dinámica y la estructura del cerebro. Y eso lo puedo hacer sin necesidad de esperar a que la persona se muera y hacer un estudio post-mortem. Lo puedo hacer utilizando técnicas de procesamiento de imágenes. Entonces, las técnicas de procesamiento de imágenes nos permiten estudiar la estructura y la función del cerebro sin necesidad de abrir completamente la cabeza del paciente. ¿Cómo se hace? A través de un principio, una de las técnicas es a través de un principio llamado el principio de resonancia magnética funcional, que así en 2 o 3 palabras consiste en que ustedes lo meten a un imán grandotote, de pronto a alguno de ustedes les ha hecho una resonancia, lo meten a un imán grandotote, el imán grandotote alinea pequeños imancitos que ustedes tienen dentro de sus cabezas, que viven dentro de las moléculas de agua que ustedes tienen. Después le pone uno un pulso de radiofrecuencia y algunos de esos imancitos cambian su dirección dependiendo del pulso de radiofrecuencia. Cuando uno lo quita, intentan volver a esa dirección, uno coge la señal que emiten esos imancitos cuando intenta volver a su dirección y puede reconstruir la estructura o la función del cerebro. ¿Listo? Es como muy resumido. ¿Ya? Todo eso se estudia, por ejemplo, en física. Los ingenieros también lo tienen que estudiar para poder montar eso, pero digamos, piensen ustedes que tenemos mecanismos para ver la estructura del cerebro. Muchos de ustedes ya les habrán hecho alguna resonancia, antes no era tan común, ahora es muchísimo más común. Modificando un poco sus protocolos de resonancia también podemos ver la función del cerebro. Entonces tenemos algo análogo a lo que tenía Vito Volterra y Humberto d'Ancona. Tenemos datos que describen el cerebro y tenemos una pregunta y es cómo esos datos nos pueden ayudar a describir estos mecanismos de conciencia. Entonces, aquí, por ejemplo, en este proyecto lo que hacemos es tomar una aproximación basada en algo que se llaman redes, que son análogas a una estructura matemática. La estructura matemática se llama grafo, y los grafos son la forma en la que nosotros modelamos las redes. Redes como las redes de computadores que ustedes utilizan todos los días. Pero es que el cerebro también es el resultado de la interacción de un montón de unidades y podemos pensar en que hay un conjunto de redes, por ejemplo, de estructura o redes resultan de la interacción de la función de dos regiones, redes funcionales, que nos podrían permitir entender qué es lo que está pasando con esos mecanismos de conciencia. Entonces, claro, estos son 100 años después de Vito Volterra, pero la idea es la misma. Datos, herramientas matemáticas, ¿cómo pegamos esas dos cosas? Y eso es lo que eso es lo que hacemos en esta línea de trabajo que tenemos en el grupo. Intentamos entender desde las redes que podemos construir con datos cerebrales, por ejemplo, cómo se fracturan esas redes, cómo cambia la estructura de esas redes en relación con la pérdida de la conciencia. Entonces, por ejemplo, todo el mundo sabe que si uno desconecta el router que tiene en la casa se queda sin internet, ¿cierto?
¿Por qué? Porque el router es el punto de paso a través del cual el Internet viaja, los mensajes y la comunicación se establece. Algo parecido uno podría intentar caracterizar en este tipo de redes, que son redes cerebrales. Por ejemplo, si existen nodos concentradores de información que jueguen un rol fundamental relacionado con la conciencia. Y eso lo estudiamos, por ejemplo, eso lo estudiamos con datos de aquí del país. Este es un paper publicado el año pasado, hace un par de años tal vez ya, donde donde hicimos un estudio donde reclutamos 50 pacientes en el hospital al antiguo Lorencita Villegas, en el San José Infantil, que queda como en la 68 aquí sobre la 30. Y este es un proyecto en el que básicamente estudiamos cuáles eran las redes cerebrales de pacientes que estaban en unidades de cuidados intensivos inconscientes. Todo lo que les estoy contando ahí son años de trabajo, un equipo de gente muy, muy grande, médicos, ingenieros físicos, matemáticos, psicólogos, anestesistas, mucha gente para poder conseguir esos datos. Imagínense la complejidad de coger un paciente, convencer a la familia, bajarlo a un resonador, está inconsciente, tiene que estar entubado. Hay muchas cosas que pasan alrededor para poder conseguir estos datos, pero al final podemos estudiar esto de acá, que son las redes correspondientes a pacientes, por ejemplo, en este caso, y a sujetos de control. Entonces, ¿qué ve uno acá? Uno lo que ve son, imagínense que cada una de estas es una región del cerebro y su conexión con otras regiones del cerebro. Más oscuro implica conexiones más fuertes. Este es un paciente y este es un sujeto que es control, un sujeto que es completamente consciente, y lo que uno se da cuenta acá es que a través de la caracterización en redes se da cuenta que algunas de esas conexiones cambian, se hacen más fuertes o se hacen más débiles dependiendo de si uno tiene conciencia o no tiene conciencia. Si uno logra identificar los patrones que existen detrás de esas conexiones, de pronto puede construir números que no dependen de la capacidad del paciente, del médico para evaluar al paciente, o del momento en el cual está la conciencia emergiendo o no emergiendo. ¿Listo? Entonces, esto, por ejemplo, es algo que ya se hizo muy concreto respecto a eso. Uno puede pensar en las redes como la interacción entre un par de elementos, pero de hecho la matemática le ayuda a uno a generalizar esa noción. De pronto ustedes habrán escuchado sobre esto de los grafos, pero de pronto los que están allá al otro lado han escuchado algo se llama topología. La topología es un nombre que al principio lo asusta a uno, pero eso no es más que una estructura matemática que le ayuda a uno a caracterizar la noción de vecindades. Entonces, cuando uno piensa en un grafo, uno piensa en la interacción entre diferentes nodos, y uno, en una red, por ejemplo, en la red de Internet, uno piensa que un computador está conectado con otro y el cable que los conecta corresponde a la interacción. Esas son interacciones en pares. Pero si ustedes piensan en la sociedad, por ejemplo, hay grupos de amigos, hay grupos de 3 amigos, ¿cierto? Los tres somos amigos. Y si los tres somos amigos, los tres estamos interactuando. ¿Listo? Entonces, uno puede pensar en que esa idea de que dos personas se hablan, dos unidades se hablan a través de un cable, se puede generalizar a la idea de 3 o más unidades pueden interactuar entre sí. Y de hecho, un grupito de 3 amigos puede interactuar con un grupito de 4 amigos. Entonces yo puedo establecer relaciones de un orden más alto, y eso es lo que hace la topología. La topología no es más que una estructura matemática que nos ayuda a describir de una manera correcta y formal las operaciones que yo puedo hacer sobre esos vecindarios, sobre esas interacciones de amigos. Y cuando hablo de vecindarios, piensen ustedes en su barrio. En su barrio ustedes tienen un vecino. El vecino de mi vecino también es mi vecino. ¿Listo? Pero si ustedes viven al lado de un río, al frente de un río, ese río rompe las vecindades y ya los que están al otro lado del río ya no son sus vecinos. Todos esos racionamientos uno los puede bajar con una matemática más concreta, que es la topología. Y en los últimos años, por ejemplo, se empezó a investigar en cómo esa topología se puede llevar a algoritmos que le permiten a uno caracterizar estructuras topológicas, interacciones de un nivel más alto, y eso es otra de las cosas que hicimos acá. Entonces, estudiamos la topología del cerebro, diferentes órdenes de interacción, estudiamos la conectividad
cómo se conectaba el cerebro, las diferentes unidades del cerebro, no solamente en pares, sino también en interacciones de más elementos, y encontramos que efectivamente esa forma de entender el problema nos ayuda a construir mejores marcadores de los niveles de conciencia. ¿Listo? Eh, Esto es simplemente una noción visual de topología. Resulta que estos dos objetos son topológicamente visuales, perdón, diferentes. ¿Por qué son topológicamente diferentes? La topología es el estudio de las vecindades. Entonces, por ejemplo, si ustedes piensan en un pantalón, este pedazo del pantalón es vecino de este. ¿Por qué? Porque existe un camino de tela que lo lleva a uno de este punto a este punto. Mientras que este señor de acá no está directamente conectado con la parte de atrás del pantalón. ¿Por qué? Porque para ir desde esta parte del pantalón, del frente, atrás, yo tengo que dar una vuelta y pasar al otro lado del pantalón. Entonces, ese hueco por el cual metemos nuestro tronco implica que de alguna manera yo no estoy conectado directamente con este punto. Para ir al otro lado, yo tengo que rodear el hueco. Lo que les estoy diciendo en últimas es que los huecos nos están diciendo de manera indirecta cómo se están conectando los objetos en la superficie. Entonces, en topología, nosotros, por ejemplo, no caracterizamos directamente las vecindades, sino las caracterizamos indirectamente contando el número de huecos que hay dentro de las superficies. Entonces, imagínense que inflamos este pantalón. De hecho, aquí no lo tenemos. Bueno, aquí. Imagínense que inflamos este pantalón. Entonces, esto, si lo inflamos, va a quedar como una esfera, pero va a tener 1, 2 y 3 huecos. Mientras que una camisa, si la inflamos, va a tener 1, 2, 3 y 4 huecos. Como esto tiene 4 huecos y esto tiene 3 huecos, yo puedo decir que estos dos objetos tienen estructuras topológicas diferentes. ¿Listo? Entonces, digamos que eso requiere, obviamente, mucho más trabajo, pero visualmente uno se da cuenta que la cuestión va por ahí, y eso también tiene que ver con la forma en la que interactúan los objetos acá. Es diferente que los objetos interactúen y que para ir de un lado al otro en este vecindario dado por la tela de la camisa yo tenga que rodear 1, 2, 3, 4 huecos a que tenga que rodear 3 huecos. Eso implica que las relaciones de vecindad son diferentes, y eso es lo que nosotros caracterizamos en topología. ¿Listo? La idea de la topología es una idea que surge de Euler y surge de un problema famoso llamado el problema de los puentes de Königsberg. Y lo que hace Euler ahí es probar no les voy a contar el problema de los puentes de Königsberg, pero está relacionado con este de acá. ¿Listo? Entonces, resulta que eso lo podemos llevar al lenguaje de los datos, porque aquí lo que nos interesa es jugar con datos, y a través de una matemática que tiene que ver con cosas que uno aprende matemáticas en computación, como estructuras de datos, álgebra lineal, estructuras de datos geométricas, topología algebraica, son las cosas que uno necesita ahí. Que se vienen a veces uno dice, uy, esto está como asustador. Lo chévere es que al final con esas herramientas uno puede contar, por ejemplo, huecos sobre conjuntos de datos arbitrarios, y con ese conteo de huecos uno puede caracterizar mejor cómo son las interacciones en el cerebro. Y esa es, por ejemplo, la tesis de doctorado de otro estudiante que está trabajando con nosotros. Entonces, de nuevo, es la misma pregunta: ¿cómo podemos utilizar la noción de grafo para poder intentar entender mejor los mecanismos de conciencia? Denme un segundo porque acabo de salir un aviso malo que se va a descargar. Un segundo. Aprovecho para hacer un aviso parroquial. Les agradezco que aquellos que aún no han completado el listado de asistencia lo hagan. Y asimismo, pedirles el favor, hay otro formulario de habilidades adquiridas. También les pido el favor a aquellos que no lo han diligenciado lo hagan. Este es importante para nosotros para tener una retroalimentación de parte de ustedes respecto a esta conferencia que se está adelantando. Entonces, esas dos recomendaciones simplemente. Bueno, listo. Entonces, con esto podemos también caracterizar mejor a estos pacientes, y nuestro ideal, nuestra idea es ayudarles a los médicos a que tomen mejores decisiones. ¿Listo? Ideas parecidas se pueden utilizar en otras áreas de la sostenibilidad computacional. Entonces, por ejemplo,
una pregunta que uno se puede hacer es cómo sabe la gente si una planta es venenosa o no es venenosa. Entonces, lo que hacen es que construyen unos manuales que clasifican las plantas. La idea de clasificar seres vivos no es una idea nueva, surge con este señor que se llama Carl Linneo, que construye los primeros sistemas de clasificación, que son sistemas de clasificación jerárquicos. Pero ¿de dónde surgen esos sistemas de clasificación? Surgen de la observación de expertos. El experto tiene, observando y estudiando mucho, construye conocimiento que explica sus observaciones y después construye sistemas de clasificación. Entonces, resulta que digamos que eso es súper importante porque los sistemas de clasificación son el referente para poder entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, respecto al tipo de plantas que nos rodea. Entonces, los sistemas de clasificación que usamos nosotros, por ejemplo, en este momento, la mayoría de esos sistemas de clasificación vienen de autores que viven en Europa. Entonces uno se pone a pensar, el autor vive en Europa, el autor lo que conoce principalmente es la vegetación de Europa, lo que va a plasmar dentro de estos sistemas de clasificación, pues es lo que él conoce. Pero lo que hay en Europa respecto a vegetación, las formas, las tipologías, la morfología de la vegetación allá es diferente a la morfología de la vegetación acá. De hecho, aquí todavía hay sitios donde no hemos descrito muy bien qué está pasando con la forma de las plantas. Entonces, si ni siquiera sabemos qué está pasando con la forma de las plantas en esos sitios porque no hemos podido llegar y realizar un diagnóstico adecuado, la pregunta es, ¿por qué vamos a usar sistemas de clasificación o de caracterización que no necesariamente se adecúan o que no sabemos si se adecúan? Entonces, esa fue una pregunta que surgió hace algún tiempo y hay otro estudiante de nuestro grupo que trabaja alrededor de esa pregunta. Es una pregunta en la cual nosotros intentamos, a partir de un conjunto de datos correspondientes a los bordes de hojas, intentar construir sistemas de clasificación de forma automática. Entonces, imagínense lo que tiene que hacer un biólogo para poder clasificar las hojas. Lo que tiene que hacer él es tener las hojas, las pone sobre una mesa, imaginemos que hay una mesa, y él empieza a decir, esta se parece a esta porque es más o menos redondita. Es algo parecido a lo que nosotros hacemos acá. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de nuevo, de matemáticas y computación. Tomamos la hoja, extraemos el contorno de la hoja. El contorno de la hoja se representa a través de una función, que en este caso es una función de naturaleza compleja, se arma sobre los complejos, los números complejos, y utilizamos algo que permite una representación, una transformación a la función que describe estas curvaturas. Esa transformación se llama la transformada de Fourier y nos permite capturar variaciones o variaciones grandes o variaciones muy pequeñas en la señal en términos de algo que se llaman los coeficientes de Fourier. Y esos coeficientes pues no son más que información de si esto tiene bordes muy grandes tiene bordes muy que varían mucho o tiene, por ejemplo, serraciones. Estas serraciones serían bordecitos aquí muy pequeños y hojas donde no haya tantas variaciones, como en esta de acá, serían bordecitos grandes. Y con esa información nosotros podemos empezar a agrupar las hojas y construir clústeres de hojas. Estos clústeres de hojas se construyen también a través de la noción de topología. Es la misma idea, solo que aplicada a otro problema. Y podemos construir cosas como estas. A partir del sistema de las hojas, este sistema nos dice qué tipos de hojas vamos a encontrar. Y las descubre sin la intervención de una persona. ¿Listo? ¿Esto para qué nos puede servir? Pues para estudiar más cuantitativamente lo que está pasando con las hojas. Ya para terminar, para que queden por lo menos unos 10 minuticos para preguntas si las hay. Quisiera contarles de un proyecto que recién terminamos, todavía estamos terminando y está relacionado con la idea de predecir crímenes y tratar de ayudarle a los tomadores de decisión de política pública a, a tomar mejores decisiones sobre dónde, por ejemplo, ponen solo los recursos para realizar vigilancia. Entonces, la idea a ver, voy a sentar esto un poquito, quisiera mostrarles este acá. Entonces, por ejemplo, el comportamiento agresivo. El comportamiento agresivo no es necesariamente un crimen, de hecho no está necesariamente tipificado como un crimen, pero sí es algo que afecta a la seguridad de las personas. Entonces, una pregunta que nos hicimos acá, junto con gente de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, es, ¿será que podemos caracterizar
las zonas de la ciudad donde los crímenes, este tipo de crímenes ocurre de manera más periódica. Entonces, lo que hicimos acá fue partir de los datos de reportes criminales que se tenían en la ciudad y los estudiamos a través de diferentes localidades. Y lo que estudiamos fue cómo las series de tiempo que se componían, que se componen, las series de tiempo no son más que cuántos crímenes ocurren en el día en una localidad. Entonces empezamos a estudiar la ocurrencia de los crímenes en una localidad, en cada una de las localidades, y encontramos que existen ciertas localidades en Bogotá donde el crimen ocurre de manera más periódica. Y de hecho ocurre, por ejemplo, este tipo de crimen ocurre cada 8 días. ¿Y qué localidades son? Por ejemplo, son las localidades que están en las afueras de la ciudad. Bosa, Usme, Kennedy. Básicamente eso tiene que ver con el uso de la ciudad, mientras que hay otras localidades, por ejemplo, Teusaquillo, donde está aquí localizada la Universidad Chapinero, donde no es tan fácil predecir ese crimen. Eso de ahí tiene que ver, por ejemplo, es la primera evidencia que se tiene respecto a una teoría que explica las acciones criminales, que se llama la teoría de las actividades rutinarias. Y esto de acá, por ejemplo, le sirve a los tomadores de decisiones para poderse anticipar la ocurrencia de crímenes. Y una vez uno se puede anticipar la ocurrencia de crímenes, por ejemplo, puede asignar mejor los mecanismos o las patrullas. ¿Listo? Entonces, acá. Yo creo que lo voy a dejar por acá, ya para que quede algo de tiempo para preguntas o comentarios. Me gustaría más como conversar con ustedes y si hay preguntas, pues estoy dispuesto a escucharlas. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, profesor, se oye. Muchas gracias por su presentación. Ok. Eh, los asistentes pueden hacer sus preguntas abriendo el micrófono o si consideran por el chat. Entonces, adelante, por favor. Somos poquitos y estamos en confianza. Si hay preguntas, cualquier cosa, las preguntas no son malas, ¿no? Lo malo es no hacerlas. Pues, profesor, ya una pregunta más personal sobre el trabajo que estaban haciendo del tema de las hojas, profe. Sí, señor. Básicamente, saber si ya se está aplicando o a qué punto se ha llegado, profe, no sé, me pareció muy Este, interesante. Este trabajo, por ejemplo, lo hemos utilizado para hacer estudios biológicos con la gente de biología del Instituto de Ciencias Naturales. Entonces, por ejemplo, esas ideas las hemos utilizado para caracterizar hojitas de frailejón. Por ejemplo, gracias a eso pudimos determinar que ciertas especies de frailejón comparten ciertos como microecosistemas, porque comparten también unos rasgos que son morfológicamente similares. ¿Listo? Entonces, la respuesta sí se está utilizando. Ahorita estamos, digamos que afinando las técnicas, pero se ha generado bastante interés. Y este tipo de preguntas, este tipo de, digamos que de soluciones, eh, son soluciones que ilustran cómo se puede trabajar, por ejemplo, lo que uno podría hacer aquí en el país. Son problemas de nosotros y la tecnología que estamos generando es una tecnología también nuestra. El tipo de tecnologías que usamos acá, lo que les mostré, se puede utilizar para otros problemas más adelante. Por ejemplo, piensen ustedes en que estos ya no son hojas, sino son clientes del éxito. Y a uno le gustaría saber cuáles son los grupos de clientes del éxito para poder hacer publicidad dirigida. Eso tiene que ver con un problema llamado segmentación de mercado. Pero el mismo tipo de técnicas que se utilizan acá se pueden utilizar en problemas de segmentación de mercado. Pues eso en últimas puede convertirse, por ejemplo, en alguna solución que aporte a la economía, cosas de esas. De acuerdo, profe, gracias. Sí, para allá también iba Ujú. el tema de, digamos, el equipo que requieren. Supongo yo que no sea un equipo muy elaborado, un escáner o algo similar, o es más. Exactamente, esos son, escaneamos las hojitas y el resto es procesamiento que se hace, que lo hacemos nosotros. Entonces, digamos que una cuestión aquí importante es que todas estas cosas requieren habilidades de programación y de matemáticas. Y es algo que creo yo, todas las personas que están al otro lado deberían
parar un poco independientemente de lo que estén estudiando o de lo que piensen estudiar. Y uno sí debería a estas alturas de la vida considerar la posibilidad siempre, estudie lo que estudie, de aprender a programar y aprender matemáticas, porque son un lenguaje universal. Simplemente para que se hagan una idea, en los últimos años nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con abogados, médicos, filósofos, gente de arquitectura, y se da uno cuenta que el tener la lógica de programación, el saber cómo resolver problemas con el computador, es así fundamental. Entonces, una cuña que va ahí es que en la medida de lo posible, ya sea cuando estén dentro de la universidad, después de que vuelvan, desde que termine el programa Reto de la U y entre a la universidad, busquen los cursos de programación o si no, que los busquen en internet, que hay un montón de recursos para eso. El gobierno también está ofreciendo becas para eso, pero eso es una habilidad fundamental. Sin eso, seguramente, bueno, obviamente van a poder hacer su vida profesional, pero eso seguramente les va a dar claridad respecto a muchas cosas que más adelante se les van a presentar. Y si ya esto, ustedes dicen, uy, no, me parece chévere poder aprender e interactuar con otros profesionales y construir soluciones computacionales de este tipo, pues bienvenidos al programa de Ciencias de la Computación, que para eso lo creamos, ¿no? Este programa es relativamente nuevo, pero ya tenemos nuestros primeros egresados y están haciendo cosas súper chéveres. Perfecto, profe, gracias. ¿Más preguntas? Como cada un par de minuticos, de pronto esto los animo a preguntar. Em, me lo salté, pero simplemente me va a tomar un minutico para contarles. Aquí lo que nosotros estábamos haciendo en este trabajo era estudiando cómo el miedo se propagaba en la sociedad. Entonces construimos de nuevo una red y un modelo que simulaba cómo los mensajes eh, respecto, por ejemplo, al miedo, al crimen, se propagan al interior de la red. Y con eso estudiamos qué pasaba si todos nos habláramos de manera integrada o si nos hablábamos en guetos. Resulta que este cuento de los estratos ha segregado la sociedad a tal extremo de que la gente que está en estratos distintos nunca se habla. Y si nunca se hablan, eh, digamos que lo que surge de todas estas simulaciones es que la conclusión es que si nunca se hablan, entonces, por ejemplo, los mensajes relacionados con miedo resuenan, se quedan resonando con sus vecinos, mientras que si al otro lado, por ejemplo, la ciudad es más segura, nunca se hablan y eso termina segregando a los más desfavorecidos. Y eso, digamos, es una cosa que uno la puede estudiar utilizando computación y de hecho después la puede utilizar para medir ideas parecidas. Se pueden utilizar, por ejemplo, para tener termómetros de cómo es el miedo de la gente y cómo está cambiando el miedo de la gente diariamente. Entonces, en este trabajo lo que hicimos fue escuchar Twitter y poner una inteligencia artificial que entiende cómo los tweets se escriben y cuando los tweets se refieren a mensajes que están relacionados con miedo al crimen. Y diseñamos un sistema que es capaz de coger todos esos miedos al crímenes y construir como un termómetro de miedo al crimen que está interactuando día a día con la población y a partir de eso los tomadores de decisiones pueden saber, por ejemplo, cuándo el miedo al crimen de la gente es más alto. Y ahorita estamos, por ejemplo, trabajando en entender por qué la gente o por qué la máquina dice que el miedo al crimen es alto o es bajito. Listo, y todos estos son desarrollos que hemos hecho acá, con datos de acá, con problemas de acá, y eso muestra que, digamos, que no es necesario irse para poder construir cosas que, digamos, obviamente la visión nuestra que pueden que pueden impactar aquí localmente, y eso muestra también que lejos de ser tan aburridas ni tan rígidas, las matemáticas son bastante universales, es un lenguaje universal que bien utilizado nos puede ayudar a resolver problemas de todo tipo. ¿Listo? ¿Preguntas?
profe, no sé si hay más preguntas. Pues creo que no, de todas maneras les voy a dejar aquí en el correo, en el chat, mi correo, por si alguien tiene dudas. Nosotros tenemos un grupo de investigación, trabajamos, no mostré aquí la parte que hacemos de agro, pero trabajamos con el sector agrícola, con el sector de industria, con el sector legal acá. Entonces, si alguien tiene unos intereses, esta no es la academia típica que ustedes de pronto han visto en otras charlas. Aquí la gente, tenemos matemáticos trabajando con abogados, tenemos veterinarios programando. Es otra cosa completamente distinta, pero creemos nosotros que así se debe configurar la universidad a futuro. Y que el hecho de que uno escoja una carrera, eso le da un background, digamos, de hecho muy básico sobre y algunas herramientas, pero eso no implica que uno no pueda moverse a otras áreas y desde otras áreas trabajar en los problemas, que es lo fundamental. ¿Listo? Listo, profesor. Pues, profesor Francisco, muchas gracias entonces a usted por su tiempo, por su presentación y por supuesto también a los asistentes por acompañarnos, por estar ahí presentes. Y nada, profesor y asistentes, en este punto creo que ya vamos a dar por terminada la presentación y pues ya voy a detener la grabación. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, que estén todos muy bien. Feliz fin de semana.